¿Un criminal nace o se hace? Hay muchas formas de describir a un criminal, no importando cuál sea el término. La pregunta es: ¿un criminal nace o se hace? Trataremos de enfocar el tema desde el punto de vista de la criminología, porque esto nos llevará a entender que es un tema de seguridad finalmente. Psicopatología criminal. Como definición podemos decir que es la ciencia que estudia la relación entre el crimen y los trastornos psicológicos. En forma general, es estudiar al criminal como individuo que manifiesta ciertas patologías psicológicas en su comportamiento. A través de la historia de la humanidad, siempre han existido criminales patológicos, tal vez no se catalogaban con los términos conocidos hoy en día, pero existían. Una vez que nació esta ciencia, se empezó a estudiar al criminal desde el punto de vista psicológico, para entender su comportamiento y qué factores influían para que fuera un delincuente. Desde que nació esta ciencia, el objetivo principal era deducir si un criminal nace o se hace. Hay muchas teorías al respecto, unas más comprobables que otras, unas más ciertas que otras. Se trata en el fondo de entender la manera de actuar de un criminal, de entender qué pasa por su mente cuando va a cometer un crimen. Es un tema muy complejo e interesante. La criminología trata de explicar el comportamiento psicológico del criminal, trata de determinar qué factores llevaron al delincuente a cometer un crimen. Es una ciencia que ha tratado de explicar a lo largo del tiempo, los factores que intervienen para que un delito se cometa tal y como lo vemos. Ha sido una obsesión de los investigadores conocer si una persona nace con predisposición a cometer un delito o no. Como es un tema tan complejo, los investigadores partieron analizando la parte biológica del delincuente, después agregaron la parte social, más tarde la parte ambiental, la escolaridad, y así, con el paso del tiempo llegaron a abarcar todos los posibles factores que influyen en la mente de un criminal. Es tan complejo que no hay un patrón único que indique si un individuo será un criminal o no, porque lamentablemente se descubre a un criminal una vez que ya ha cometido el delito. Factores de riesgo que podrían influir para que un individuo se convierta en criminal. Factores familiares. La familia es muy importante en las primeras etapas de desarrollo de un individuo, sobre todo en la socialización. Va a depender mucho si es una familia numerosa, si hay ausencia de los progenitores, el estilo de crianza, si hay autoritarismo o permisividad, influye también el ambiente familiar. En esta etapa es cuando se inculcan los principios y valores, que le servirán al futuro adulto para defenderse de las malas influencias que encuentre en su vida. Factores escolares. La escolaridad es muy importante, ya que es ahí donde se refuerzan los principios inculcados en el hogar. Además se adquieren y se conocen nuevas experiencias que influirán a lo largo de la vida. También se pueden adquirir malos hábitos o malas experiencias, como el fracaso escolar, competitividad, individualismo. Como vemos, tanto en el hogar como en la escuela, se entregan enseñanzas que marcarán la vida de la persona, tanto positiva como negativamente. El concepto de ley o autoridad debe ser interiorizado en esta etapa. Factores ambientales. El ambiente en el que crece el individuo es muy importante. Lo que antes se decía es que, a más clase social menos probabilidad de ser delincuente, y fue demostrado con estadísticas. Por lo tanto, lo que se deducía era que en la clase social baja existían más delincuentes. Con el paso de los años, se pensó que la clase social baja se veía más desfavorecida, que no estaba en igualdad de condiciones que la clase social alta, ya que no podían contratar mejores abogados. Hoy se dice que la influencia del ambiente en el criminal ocurre mediante su grupo de pares, en la familia, con los amigos. Y si en su grupo delinquen, portan armas, consumen drogas, sería un fuerte predictor de delincuencia, como una posible causa. Medios de comunicación. La información que entregan estos medios influye en la percepción de las personas en riesgo. Hay que cuidar la información que se entrega para no crear estigmas sociales que arrastren a los individuos a la delincuencia. Factores genéticos. Ciertos comportamientos antisociales tienen una base genética. Algunos resultados de investigaciones dicen que ciertas personas están más predispuestas a relacionar el castigo físico con agresividad, lo que explicaría por qué no todos los niños maltratados desarrollan tendencias antisociales. Si todos estos factores se unen, o al menos algunos, podríamos tener la respuesta a la pregunta arriba mencionada: ¿un criminal nace o se hace? Probablemente todos tenemos en nuestra personalidad algún factor psicopatológico, pero no siempre se manifiesta si no existe la oportunidad de cometer un crimen, y ahí entran en juego todos los factores antes mencionados.